en qué momento llegan, pero Dios no quiere que sucedan, pero si suceden, estar prevenidos. Y para eso está Heriberto Moreira aquí con nosotros. Hola, Gracias por estar aquí. Bienvenido otra vez. Gracias por la invitación nuevamente. Siempre es bueno estar prevenido para todo lo que nos puede suceder en la vida, en el trabajo, en el hogar, en la calle, en cualquier lugar. En cualquier lugar puede suceder. La otra vez estuvimos hablando también del RCP, ahora pues hablar justamente de los terremotos, porque se ocasionan los lugares que están más propensos también para que suceda uno de estos desastres. ¿Y qué hacer en esos momentos? Y también esos mitos, ¿no? Esos mitos que estamos conversando aquí, por ejemplo, ponerse en la puerta, porque eso ya está descartado. Así es. Bueno, como tú muy bien decías, más vale estar preparado para algo que no suceda, a que de pronto suceda algo para que no estabas preparado, para lo que no estabas preparado. Con respecto a los terremotos, a los movimientos de tierra, hay que partir hablando del génesis, de cómo se origina un terremoto. Hay que entender que un terremoto puede tener orígenes volcánicos, orígenes tectónicos, orígenes también antropogénicos, lo puede originar el hombre, por ejemplo con explosiones en la minería. Los terremotos que nos atañen conversar, porque en realidad son los que más daños hacen, son los que tienen que ver con las placas. Hay que entender que la Tierra está compuesta por placas que se mueven alrededor del manto. Estas placas contienen continentes y contienen también mares. Hay placas que no tienen continentes, como la placa de Nazca, solamente tiene mar. ¿Cómo se produce un terremoto? Estas placas tienen un movimiento natural. Por ejemplo, la placa sudamericana se aleja de la placa de África, de la placa africana, en un movimiento de alejamiento constante, ¿no? Porque lo hace el mismo flujo del magma. Ahora, cuando dos placas convergen, eso se llama movimiento divergente, porque divergen las placas. Cuando hablamos de un movimiento convergente, hablamos del choque de dos placas. En el caso de Sudamérica estamos hablando del choque de la placa continental con la placa de Nazca. Cuando una placa choca con otra placa, la placa más resistente se mantiene y la otra sufre se mete debajo de la placa. Esta energía se puede acumular años, cientos de años, decenas de años, y luego se genera una liberación súbita de esa energía. Eso es un terremoto. Este terremoto viaja a través de ondas y tiene que ver con muchos factores, por ejemplo, cómo lo siento y la intensidad de un terremoto, que tiene que ver con el epicentro, con la distancia del epicentro y también qué tan profundo es el epicentro. Lógicamente, cuando tengo un epicentro más cercano a la superficie de la Tierra, que es la litósfera, tengo un movimiento mucho más sensible. Ahora, te estaba comentando que tuve la oportunidad de vivir en carne propia el terremoto 8.8 en Chile, en Santiago. Tuve que hacerme cargo de las operaciones de rescate de una parte del norte de Santiago. Pero te lo cuento como experiencia, porque en realidad vivir un terremoto es otra cosa. Hay dos escalas para medir los terremotos. Por un lado está Mercalli, que mide el daño del terremoto, y por otro lado está Richter. Richter mide una intensidad y se mide a través de movimientos. En el caso, por ejemplo, de todos los movimientos que se producen en Sudamérica, son terremotos muy sensibles que tienen que ver con el choque de la placa, tanto la de Nazca como la placa sudamericana. Ahora, ¿qué hacer en caso de terremoto? Esa es la pregunta de oro. Bueno, existe una postura que es anterior al terremoto, que hago antes. O sea, lógicamente no puedo reaccionar solamente, debo ser previsivo. Sabrán que el responsable de la seguridad del hogar, bueno, son los papás del hogar, ¿no? Nosotros decimos que la primera prevencionista que conocemos en la vida es la mamá, nos cuida de esa forma. En este caso, bueno, papá, mamá cuida a la familia. Antes del terremoto hay que, por ejemplo, evaluar tu casa, evaluar dónde vives, cuáles son los materiales, de qué está hecho. ¿Es sólida? ¿La construí yo? ¿La construimos con los amigos? ¿Usamos un material ligero? Etcétera. Si yo no tengo una certificación, si yo no tengo plena certeza de cómo está construido mi hogar, la indicación es clara. Haga abandono del hogar en caso de sismo. Usted no sabe cómo va a reaccionar. Existe toda una cultura sismo resistente, ¿no? Hace algún tiempo hablábamos de antisísmico, ahora sabemos que lo antisísmico no existe, todo es sismo resistente. Y las normas sismo resistentes están orientadas a que no colapse la estructura, a salvaguardar sobre todo la seguridad de la vida de las personas. Ahora, no solamente basta que yo tenga una construcción sismo resistente, sino que debo tener un lugar sismo resistente, un lugar cubierto que no caigan elementos ornamentales, etc. Eso es importante tener antes. Lógicamente existe una previsión para después del terremoto. Pero ya que tenemos esta previsión anterior, que simple y llanamente es tener la suficiente visión como para yo poder analizar mi hogar, saber cuáles son los espacios complicados, saber cuáles son los espacios que pueden caer.
Eso es lo principal. Digamos, bueno, que uno no está muy seguro de si podría resguardarse dentro de su hogar. ¿Cuánto tiempo toma realmente desde que empieza un temblor hasta que se convierte en un terremoto como para tener la posibilidad de poder agarrar la familia y poder salir del lugar? Hay que ser muy enfático con esto. Existen muchas posturas de gente que puede determinar terremotos, que lo calculan, un enjambre sísmico como el que estamos viviendo, o sea, un movimiento continuo de todas las fallas, es algo muy particular, algo que hay que estar atentos, mas no es un indicativo claro de terremoto. Claro. Entonces, hay que tener eso muy claro, en el sentido que tú me dices, de cómo se reacciona en sí al terremoto, por ejemplo... O sea, el tiempo que nosotros podríamos tener, claro, al momento de tener el sismo sabemos que debemos hacer algo para resguardarnos todos y la familia, pero en caso de que sea terremoto, ¿cuánto tiempo tomaría el poder salir de la estructura? Te lo cuento con una historia. En el día del terremoto en Chile, 27 de febrero, me acuerdo que había terminado recién el Festival de Viña del Mar. Había cantado Arjona, creo. Bueno, lo apagué, me acuesto y empieza el terremoto. Tú nunca sabes qué es terremoto. En Santiago, bueno, Chile en total es un país muy sísmico. Tienes por lo menos 3 sismos grado 5 o 4 al día. Entonces, bueno, empezó el temblor. Uno dice, temblor. Pero cuando la intensidad empieza a subir, cuando el temblor no para, cuando ya tenemos una intensidad donde se empiezan a reventar luces, a romperse vidrio, lógicamente que estoy frente a un terremoto. Ahora, existe una forma en que yo pueda diferenciar un terremoto que es riesgoso para mi vida. ¿Cuándo un terremoto es riesgoso para mi vida? Un terremoto es riesgoso para mi vida cuando las estructuras pueden, lógicamente, amenazar la integridad física, no solamente mía, la de mi familia también. Como tú dices, no existe una medida que yo diga, tengo 2 minutos para irme. No existe. Puedo pasar de un terremoto catastrófico en segundos, o puede ir increciendo hasta llegar a un movimiento potencialmente mortal. Ahora, es importante, entre otras cosas, comprenderás que, bueno, la gente en otros países ha aprendido por el rigor de lo que le ha pasado. En este sentido, es importante que, por ejemplo, seamos previsores y conversemos con la familia el tema. Tal vez un plan de emergencia familiar, como son algunos de las soluciones que da la misma Secretaría de Riesgo, de excelente manera, debemos apuntar hacia allá. Pero, por ejemplo, el conversar con la familia, el decir, si tú trabajas en un lugar y tu esposa trabaja en otro lugar y tú dejas a tu hijo, no sé, en una guardería, tú dejas a tu hijo con tu mamá, etcétera, ponerse de acuerdo. ¿Quién va por el hijo? ¿Quién va por quién? ¿Dónde nos juntamos? ¿Cuál es nuestro punto de encuentro? Esto también se extrapola a las empresas. Las empresas tienen sus sistemas de seguridad, sus planes de emergencia, hechos por colegas que están avalados para este tema. Ahora, ¿qué hago en caso de terremoto? Empieza el terremoto, yo lo que debo hacer, hay 3 indicaciones que son claras. 1, mantener la calma. Si hay algo que es potencialmente mortal en una situación de peligro, llámese incendio, terremoto o lo que sea, es el pánico. El pánico mata a mucha gente y el pánico es contagioso. Segundo, tienes que guiarte a donde estás. Es complicado a una persona que entra en pánico muy fácilmente decirle, oye, cálmate, quédate aquí. Por ejemplo, en un edificio, si yo vivo en un edificio en un piso 10, tengo que entender que el movimiento telúrico va a hacer que mi edificio se mueva, y se mueva harto, porque esa es la idea del edificio. Mientras más pueda disipar energía, mejor va a ser estructuralmente. Mientras menos pueda disipar, más peligro de derrumbe existe. Ahora, si yo estoy en el piso 10, en el piso 8, e intento huir por la escalera de emergencia, lo más probable es que me caiga. Lo más probable es que si yo intento huir, elementos ornamentales me caigan también, es más peligroso. ¿Qué debo hacer? Debo respirar hondo, pegarse un par de cachetadas. Eso es súper importante. Si yo tengo hijos, y yo tengo un bebé, tengo un hijo de 5 años, la reacción que yo voy a tener frente a él lo va a marcar toda la vida. Si yo reacciono con un pánico ridículo, yo voy a generar una persona con un miedo tremendo a los terremotos. Debo explicarle a mi hijo que es un movimiento natural, que está más tranquilo, etc. Debo inspirar esa confianza. Ahora, ¿cuáles son los lugares seguros de una casa? Es complicado. No es lo mismo que lo que pasó en Chile, que nos agarró a las 3 de la mañana, a que nos agarre a las 3 de la tarde, un día laboral, a que nos agarre en la noche, no sé, un día de fiesta. Cuando yo estoy en mi hogar, lo primero que debo hacer es buscar un lugar que esté alejado de elementos que puedan caer. Si estoy en la calle, lógicamente que también debo buscar elementos, o sea, debo buscar un lugar despejado. Hay que tomar en cuenta que en ciudades como Quito, como Cuenca, Guayaquil, hay construcciones muy antiguas, con aleros antiguos,
Cuenca, ciudad de 1000 aleros, está lleno de aleros el centro de Cuenca. O sea, es muy probable que eso caiga. Hay que buscar un lugar despejado. Eso en cuestión a los lugares abiertos, cuando estamos en la calle. Así es. No sabemos en qué momento Así nos va a tocar. Y de pronto, pues las empresas por lo general tienen eso de las rutas de evacuación. Así es. Y tienen justamente los puntos de encuentro que están justamente seleccionados con unas flechas, Claro. justamente el punto de encuentro de todas las personas donde deberían reunirse al momento de que algo de esto suceda. Puede que suceda un terremoto, como puede que sea un simple sismo, pero en cualquiera de los dos casos tener los mismos preventivos, ¿verdad? Claro que sí, o sea, nadie puede decirte que este sismo va a ser un sismo pequeño. Podemos pasar de un sismo pequeño a uno catastrófico en segundos. Claro. Ahora, ¿cómo yo sé que el sismo es catastrófico? Tengo claro de que la gente no tiene un sismógrafo dentro de uno. Uno no puede decir, esto es 5.4, no sabe Claro. esas cosas. Ahora, ¿cuándo yo debo encontrar un lugar para protegerme de verdad? Ese triángulo, ese espacio vital para momentos de extrema necesidad,
¿no? En el caso de un terremoto. Entonces me parece interesantísimo. Pena que no nos da el tiempo para seguirlo conversando, pero se nos fue así, rapidísimo, realmente el tiempo establecido para la entrevista. Así es que quedamos pendientes para planificarlo y poderlo demostrar también, y así en casa todos puedan estar preparados. No queremos ser alarmistas ni nada, sencillamente que en cualquier momento se pueden presentar este tipo de movimientos y uno tiene que saber qué hacer. Así es que ahí queda, para una próxima oportunidad, unas 2 semanitas y entonces te volvemos a molestar. Y Heriberto, muchísimas gracias. Y nosotros ahora, ¿te gusta el cine? ¿Les gusta el cine? A Juan Carlos le gusta el cine, a ti, Heriberto, también. Bueno, el cine, pero estamos acostumbrados